Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestro invitado de hoy es una persona con una larga trayectoria como empresario y como dirigente gremial, pero sobre todo es una persona que a través de los años ha venido expresando sus ideas sobre las iniciativas que se requieren para hacer del Valle del Cauca una región próspera, social y económicamente. Se trata del doctor Ernesto de Lima Lefranc, que es el presidente de la Organización de Lima, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación a este programa. El doctor de Lima es administrador de la Universidad de Stanford y tiene una maestría en administración en la Universidad del Valle, así que es uno de nuestros egresados ilustres. Ha sido un empresario que ha tenido éxitos y fracasos con un balance positivo, que es algo muy esencial en la vida de los empresarios, pero como lo dije anteriormente, lo hemos invitado especialmente para que nos hable de sus ideas sobre el desarrollo futuro del Valle del Cauca. Claro que no puedo dejar pasar la oportunidad de preguntarle un poco sobre sus antecedentes familiares y sobre su trabajo empresarial. La familia de Lima es una familia norteamericana, usted es hijo y nieto de banqueros. ¿Cómo fue que nació en Cali y hoy es más caleño que el pan de bono? Gracias, Oscar. Muchísimas gracias por pensar en que yo merezco ser entrevistado para la Universidad del Valle, entidad que aprecio muchísimo. Me dio la oportunidad de hacer el curso de magíster, porque lo que yo hice en Stanford fue un curso de verano para empresarios, no fue pues un programa formal de universidad. Me sirvió muchísimo, bellísima universidad, y pues he tratado de mantenerme al día en temas empresariales, leyendo y aprendiendo de muchos de mis colegas empresarios, hombres tan sabios como Manuel Carvajal, como Jaime Carvajal, Adolfo, Alfredo. Todos ellos han sido muy buenos amigos míos y siempre les he aprendido a ellos un poquito. Me mantengo muy activo pensando en que jubilarse no es algo apropiado para nosotros los mayorcitos, porque inmediatamente el cerebro se nos comienza a apagar. Y yo quisiera seguir viviendo porque tengo un hijo de 20 años, va a cumplir 21 en febrero, y una niña de 22, graduada pues el año pasado y ya trabajando tristemente en Bogotá por el oprobioso centralismo que yo tanto critico, y que ahora, si tenemos oportunidad, me referiré a los graves peligros que eso está representando para Colombia. ¿Cómo fueron esos orígenes norteamericanos de los de Lima? Sí, mira, mi padre era hijo de un banquero que había comenzado un banco, yo creo que por allá en 1880 o algo así. Mi padre se graduó en la Universidad de Cornell en finanzas y administración. Entró a trabajar al banco fundado por mi abuelo, que se llamaba el Battery Park National Bank. ¿Y por qué vino a Colombia? Porque ese banco le prestaba, pues expedía cartas de crédito para cafeteros colombianos, que por la crisis que salió, o que surgió, a través de, o a raíz de la Primera Guerra Mundial del 14 al 18, pues mi padre primero había estudiado español en Cornell, y eso era rarísimo. En Estados Unidos muy poca gente hablaba español en aquella época. Hoy pocos hablan inglés, sobre todo en Miami. Pero escogieron a mi padre por ese conocimiento, pues, digamos, leve de español. Y dos, porque era casado con una sobrina de don Santiago Eder. Ellos eran judíos sefarditas. La señora era hija
de una hermana de don Santiago, era de apellido Jacobs Eder. Y entonces pensaron que la cercanía con la familia Eder, con don Santiago, pues que su sobrina era la esposa de mi padre, la primera esposa de mi padre, le ayudaría a ubicarse y a conocer quién es quién. Entonces llegó por barco, primero vino solo por allá en el año 21, o sea, hace 100 años. Le encantó Colombia. Cuando vio el Valle del Cauca creo que fue en Dagua, que paró el tren y se bajó a ver el Valle del Cauca, escribió una carta bellísima a su secretaria, una señora mayor en Nueva York, diciéndole que había visto la joya del universo, el Valle Esmeralda, que esto era espectacular. Son muchos los extranjeros que por distintas razones o llegaron a Cali o llegaron a Buenaventura y se quedaron. Algún encanto debe tener el lugar, ¿o no? Así es, así es. Y bueno, esa fue la razón por la cual mi padre se quedó a vivir en Colombia. Y sin embargo, cuando usted comienza en el mundo de los seguros, que fue cuando construyó su gran empresa de seguros que posteriormente vendió, esa actividad de seguros no era la continuación de los negocios de su padre, sino que entiendo que partió de cero. Sí, mira, yo terminé de estudiar semestre y medio realmente, no alcancé a terminar el segundo semestre de ingeniería de minas, cosa que mi padre odiaba porque él había montado unas minas de carbón que los competidores se la quemaron, se las incendiaron en el Cerro de la Bandera. Eso era nuestro, él compró esa finca porque dijo, los caballos de Paso y Trocha que encontré en Colombia no los voy a vender, cuando se fue para Costa Rica. Entonces compró esa finca, él hizo la avenida Guadalupe, y el nombre es porque mi madre era muy aficionada a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo me regresé y le dije, papá, yo no sirvo de ingeniero, yo era muy bueno para matemáticas, pero pésimo para dibujar. Entonces me dijo, bueno, pero tiene que encontrar algún trabajo. Bueno, ayúdeme a buscar trabajo. Yo tenía 19 años, apenas iba a cumplir 20. Y era campeón nacional de tiro. Sí, yo fui campeón nacional de tiro. Ya la puntería no es como lo que era antes, ¿o qué? Correcto, no, ya no lo es. Entonces, por eso tengo que usar audífonos, porque disparé toda la vida como tirador de platillo. Y también como cazador, que hoy en día me arrepiento de haber matado cualquier pajarito, no mato sino moscas, pero mi padre se encontró con un corredor de seguros importante que había aquí, que era medio alemán, medio norteamericano, y le dijo, oiga, se llamaba Herbert Slubak, Herbert, tengo un hijo de 19 años que apenas tomó un semestre y medio de ingeniería, no sabe nada, pero es full bilingüe. Uy, mándemelo ya mismo que lo estoy necesitando. Y así comenzaste. Comencé a trabajar en una agencia de seguros con un salario de 200 pesos mensuales. Terminó el doctor Ernesto de Lima como el creador de la que quizás era la compañía de seguros generales más grande de Colombia y una de las más grandes de Latinoamérica, asociado con otra empresa de seguros norteamericana, Marsh, que es la firma que actualmente existe, aunque ya no es de su propiedad. Pero además de eso, usted se embarcó en otras aventuras, algunas con éxito, otras sin éxito. ¿Cuál sería el mensaje que usted le quiere dar a los jóvenes empresarios después de esa larga trayectoria empresarial? Gracias. Mira, la persistencia para mí es la clave del éxito. Uno no se debe desanimar. Y el optimismo. Seguir creyendo en mi país, seguir creyendo que lo podemos sacar adelante y que yo voy a salir adelante. En 3 ocasiones
hemos estado muy afectados por grandes pérdidas. Perdimos una plata muy importante con un banco extraordinario que fundamos con varias de las principales empresas de la región, que se llamaba Interbanco. Para nosotros esa pérdida, comparado pues con empresas como Manuelita, Carvajal, Tecnoquímicas, para nosotros era de mucho mayor impacto. 10 billones de dólares de hace 20 años. Eso nos dejó muy afectados, pero salimos adelante. Luego vino la quiebra de Holguines, otros 10 o 11 millones de dólares, porque les habíamos financiado algunas operaciones a través de Alianza. Se quebró otra compañía muy exitosa que teníamos con los dos hermanos Holguín, con Germán y el mono que le decíamos, el mono Holguín. Y por último, esa quedamos con una deuda. Habíamos adquirido a Carvajal y a los exportadores de café grandes de Bogotá, la Corporación Financiera Progreso. Cuando entró, digamos, el país en una recesión, año 94, le quedamos debiendo al Grupo Aval más de 40.000 millones de pesos con intereses del 3% mensual. En intereses pagábamos Son cifras que asustan, pero el mensaje que hay detrás de las dificultades y de las pérdidas financieras, no solamente la persistencia, sino también un poco que uno debe meterse es en los negocios que conocen. Sí, correcto. Dos de los socios nuestros, pues porque yo ahora les contaré por qué se hizo de Lima Grande, fue por, digamos, el modelo de tener muchos accionistas que implanté. Entonces decían que no salimos, que no salíamos, no el corredor de seguros que no tenía pasivos, sino la compañía de inversiones nuestra, que hoy se llama Organización de Lima. En esa época se llamaba Inversiones de Lima. Y yo le dije, sí salimos, y le vamos a pagar a todo el mundo, solo que vamos a necesitar más tiempo. A los 2 años y medio no debíamos un peso, y no nos quebramos. Por eso digo que la persistencia, sobre todo también tener optimismo. Es que yo no sé cómo hace el pesimista para progresar, para salir adelante, para crear empresas. Entonces sí, la persistencia, el optimismo y el trabajo constante y duro, y sobre todo cuidar el buen nombre. Óscar, es que mi padre siempre me decía, el mayor patrimonio que yo le voy a dejar a usted es su buen nombre, cuídelo, eso vale más que cualquier dinero. Y eso sí que lo he aprendido hoy en día. Antes de continuar hablando con el doctor Ernesto de Lima sobre sus ideas sobre el desarrollo futuro del Valle del Cauca, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo al doctor Ernesto de Lima, y yo quería preguntarle, dada su larguísima trayectoria en el Valle del Cauca, ¿cómo era la Cali de hace más de 50 años cuando usted empezó a trabajar y cómo es ahora? ¿Cómo se compara el nivel de oportunidades que hay para la gente entonces y ahora? Mira, Óscar, yo comencé a trabajar a los 19 años, o sea, que acabo de cumplir 70 años de estar trabajando. Yo tengo 89, acabo de cumplir 89. Trato de hacer ejercicio diario para mantenerme un poquito en forma. Todavía monto a caballo y juego golf. No muy bien, pero bueno, intento jugar. Y la Cali de aquel entonces era una maravilla. En primer lugar, era administrada por alcaldes que eran nombrados por presidentes de la República, conjuntamente con el gobernador regional de las principales ciudades. Llegaban a Cali
2 o 3 empresas mensuales, como Cartón, como Celanés, como Colgate Palmolive, como Quaker, como Squibb, Merck Sharp and Dome. Y poco a poco se fue creciendo esta ciudad en restaurantes, en apertura de nuevos clubes. No es Cristian, sino el San Fernando y el Campestre, básicamente. Después vinieron otros clubes, como el Farallones, como el Shalom, como los Andes. Y todo eso fue generando demanda de trabajo, pues, por supuesto. Y Cali era bien administrada, se hacían las calles que se requerían, no estaban tan llenas de huecos como están hoy en día. Y era una maravilla. Y sin embargo, ese progreso que se ha hecho durante esos 70 años, que es pues una enorme cantidad de tiempo, esos son unos progresos evidentes en muchos sectores, pero también se han ido creando unas necesidades muy grandes en otros. Así es, por supuesto, porque todas estas grandes empresas necesitan proveedores, necesitan trabajar con instituciones financieras, necesitan buscar pues trabajadores, y entonces han generado mucha riqueza para quienes consideran que las empresas extranjeras son un perjuicio para la economía nacional, cuando la verdad es que la empresa extranjera aporta no solo empleo muy importante y usualmente bien remunerado. Casi todas las empresas extranjeras pagan todos los, digamos, las prestaciones sociales de sus trabajadores. Muy pocas tienen sindicatos por consiguiente, y creo que eso es uno de los objetivos que debe tener cualquier sociedad, es atraer inversión para generar precisamente el empleo que necesitamos para nuestros trabajadores. Usted menciona una gran verdad, y es que las ciudades como las empresas tienen que tener buenos administradores para crear un ambiente de progreso. Pero no solamente la administración de las ciudades, sino la administración del Estado. Usted ha sido un defensor de la descentralización administrativa a través de los años y por consiguiente un enemigo acérrimo de la centralización colombiana en Bogotá. Cuéntenos un poco de esas experiencias y qué piensa usted que debe hacerse para solucionar ese problema del centralismo. Pues tener el propósito de descentralizar el país por parte del gobernante de turno. Tiene que haber, y así se lo he mencionado a los diferentes candidatos o precandidatos a la presidencia que han venido a visitar el empresariado vallecaucano. Ya han venido 6 o 7 de ellos. Al único que le he oído hasta ahora, valga la pena, hablar duro sobre descentralización es al doctor Juan Carlos Echeverry, que fue un gran ministro en 2 o 3 oportunidades, y él sí ha hablado con bastante énfasis en la necesidad de descentralizar el país, en arreglar las pequeñas poblaciones de Colombia, especialmente las del Pacífico, en hacer finalmente una carretera que llevan hablando de ella 25 años, que es la conexión en doble calzada desde Cali hasta Rumichaca. La carretera entre Popayán y Pasto es la misma carretera que se construyó a raíz de la guerra con el Perú, que simplemente la asfaltaron y le quitaron curvas y tal vez una que otra variante de las diferentes poblaciones. Pero en esa época, pues recuerden que el objetivo era conectar a todas las poblaciones existentes. Entonces, una carretera llena de curvas, en muy malas condiciones, porque hay varias fallas geológicas en su actual trayecto, y economizaría más de 1 hora el recorrido entre Popayán y Pasto, más de 1 hora.
igual la carretera Lobo Guerrero, con 39 kilómetros de extensión, recorta 52 kilómetros la distancia de Yumbo a Buenaventura. Entonces, eso le sirve a todo el occidente del país, no solo a Cali y a Yumbo. Ese es el tipo de cosas que yo creo. ¿Por qué, Oscar, están todos los institutos llamados descentralizados, tienen su sede en Bogotá? Eso no debe ser. Entonces, más empleo lo siguen demandando en Bogotá. Todas las entidades que va creando el Estado, que ya tenemos 18 ministerios y yo no sé cuántos asesores, creo que otro tanto, presidenciales para todas las materias, que para seguridad, pues no los coloquen. Si es para el tema del narcotráfico, colóquelo en Popayán o colóquelo en Pasto, donde está verdaderamente Entonces, no solamente hay una necesidad de descentralizar y de fortalecer la estructura de carreteras, la estructura portuaria y en general para que pueda funcionar muy bien esta zona del suroccidente del país, sino quisiera que se refiriera también al otro lado de los aspectos importantes para el desarrollo, que es la educación. No solamente necesitamos que haya descentralización, que haya una infraestructura adecuada, sino también que haya unas instituciones educativas adecuadas. ¿Qué opinión le merece a usted el nivel de educación de los vallecaucanos? Pues por supuesto que la educación es un elemento básico para el progreso. Desafortunadamente, en las escuelas públicas, en donde tenemos, con algunas excepciones notables, muy mal nivel, con perdón de FECODE, el hecho de que sus miembros se nieguen a ser calificados, pues me parece un gran error. Ellos mismos deberían de estar interesados en hacer pues una evaluación de sus miembros para que puedan dar educación de gran calidad. Eso no está ocurriendo. Yo veo los muchachos que se gradúan, por ejemplo, del colegio INSA en Agua Blanca. 720 alumnos tiene el padre Amico ahí, Francisco Amico. Yo lo he apoyado bastante, ahora le estamos ayudando a terminar un palacio de bellas artes al lado de la escuela. Oscar, salen sus alumnos con 3 idiomas. Español, por supuesto, inglés obligatorio y una tercera lengua opción. Creo que es italiano, mandarín, francés, hay 4 idiomas que pueden escoger. Es ciertamente un ejemplo a seguir. ¿Y qué opinión le merece la educación universitaria? Pues yo creo que tenemos universidades muy buenas, comenzando por la Universidad del Valle, donde pues tuve la fortuna de hacer el curso de magíster en administración de empresas con personas pues que estaban allí. El primer curso creo que fue el personaje tan importante como Manuel Carvajal. Trajeron profesores de primera línea, economistas de talla mundial. Tú los alcanzaste tal vez a conocer algunos, aunque eres mucho menor, pero la universidad se destacó desde el comienzo, primero por la Escuela de Medicina, que fue fabulosa. Gabriel Velázquez la fundó, la Escuela de Medicina. Recuerdo que le dijo a mi padre: pero usted, ¿cómo tiene a su hijo Eduardo, que acaba de fallecer, estudiando en Bogotá, si ya tenemos medicina aquí en la Universidad del Valle? Y Eduardo se vino para Cali hasta aquí terminó sus estudios. Es una gran universidad, como es el ICESI, como es la Autónoma. Creo que tenemos muy buenas universidades en la región, afortunadamente. Para solucionar los problemas sociales que aquejan hoy a la región,
se requiere no solamente el desarrollo económico, sino también unos mecanismos institucionales que hagan más equitativa la sociedad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, por supuesto. Las democracias no son sostenibles con los niveles de pobreza que estamos teniendo en Colombia. Yo creo que tenemos que mejorar el ingreso de las clases, digamos, menos favorecidas. Tenemos que procurar que todo el mundo tenga un techo digno, ¿no? Las democracias no pueden tener a un porcentaje importante de su población viviendo en cambuches. Eso es indigno, eso es indigno. Alguien viviendo en cambuche no puede pensar que la democracia es un buen sistema de gobierno. Entonces yo sí creo que hay que trabajar para reducir los niveles de pobreza. Tenemos que combatir la corrupción a toda costa. Muchos gobernantes piensan que controlar la corrupción desde Bogotá es como se logran las cosas, y así no es. Lo que hay es que nombrar gente correcta en las administraciones municipales, y también, obviamente, para que ahí no nombren a sus amigos en las entidades de justicia. Quiero agradecerle al doctor Ernesto de Lima que haya aceptado la invitación a participar en este programa de charlas en la U, que nos haya traído sus conceptos nacidos de algo que es muy valioso, que es la voz de la experiencia. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber venido, y los esperamos a una próxima emisión. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por tenerme acá.